La mayoría de las personas trata la resurrección como una cuestión de creencia personal. Los historiadores del primer siglo no tenían ese lujo. Necesitaban explicar una tumba vacía, 500 testigos oculares relatando lo mismo. Un perseguidor de cristianos que se convirtió tras ver una visión y una religión que estalló en Jerusalén, exactamente donde habría sido más fácil refutarla, en menos de 60 días tras la muerte de su fundador. Eso no son artículos de fe, son datos históricos y necesitan una respuesta. Existe un hilo en esta narrativa que debes guardar desde ahora. Aparecerá en el momento menos esperado y cuando aparezca cambiará completamente la escala de lo que estás leyendo. Ese hilo no está en ninguno de los 4 evangelios. No está en la tradición religiosa de ninguna denominación. Está en una carta escrita por un hombre que, antes de redactar una sola palabra de ella, había dedicado años de su vida a apresar cristianos, arrastrar familias enteras a las prisiones de Jerusalén y presenciar ejecuciones con la satisfacción de quien cree estar sirviendo a Dios al destruir una herejía peligrosa. El mismo hombre que escribió esa carta es el último nombre en una lista de testigos oculares de la resurrección, y la forma en que explica su propio cambio de posición es, para muchos historiadores, el dato más perturbador de toda esta discusión. Guarda ese hilo. Va a aparecer. El año es aproximadamente el 30 de dice. Puede ser el 31, puede ser el 33. Los historiadores debaten los meses con precisión de tribunal, cotejando el calendario judío con las listas de gobernadores romanos y los registros astronómicos de las fases de la luna, porque la fecha de la Pascua judía varía cada año y la crucifixión de Jesús está ligada al calendario de esa fiesta. La ventana es esa, los años 30 a 33 d.C., bajo el gobierno de Tiberio, con Poncio Pilato como prefecto de Judea en el 4º al 8º año de su mandato de 10 años. La piedra de Pilato, encontrada en Cesarea Marítima en 1961 por los arqueólogos italianos que excavaban el antiguo teatro romano, confirmó definitivamente algo que los escépticos de los siglos XVIII y XIX habían cuestionado. Poncio Pilato existió. Era real. Tenía el título específico mencionado en el Nuevo Testamento. La inscripción en latín, grabada en una piedra de caliza gris que ahora reposa en el Museo de Israel en Jerusalén, dice: Tiberieum, Pontius Pilatus, Praefectus Iudaeae. El nombre del hombre que condenó a Jesús, esculpido en piedra por él mismo, disponible para que cualquiera lo vea. 2000 años de polvo no borraron esas letras. La Judea del primer siglo no es lo que el imaginario popular generalmente proyecta. Es una provincia ocupada, bajo tensión constante, administrada por un gobernador romano que lidiaba diariamente con disturbios, resistencia política y fanatismo religioso. Jerusalén tiene entre 80.000 y 100.000 habitantes permanentes, número que se triplica durante las fiestas religiosas, con peregrinos llegando de Galilea, de Siria, de Egipto, de Roma, de todos los rincones del mundo mediterráneo, donde había comunidades judías. Las estrechas calles de piedra caliza huelen a incienso de los altares, al humo de las ofrendas quemadas y al sudor de multitudes que habían viajado semanas a pie para estar allí. El templo, reconstruido por Herodes el Grande en proporciones que intimidaban a los arquitectos del Imperio Romano, domina el horizonte con sus bloques de caliza blanca visibles desde cualquier punto de la ciudad, resplandeciendo bajo el sol de Palestina. Es en ese escenario, en esa ciudad saturada de religiosidad y política, que un hombre llamado Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José, es ejecutado públicamente por el método romano más humillante y más doloroso que existía.
La crucifixión no era solo una forma de matar, era un mensaje, una advertencia transmitida a todos los que pasaban por el camino. Roma sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando colocaba un cuerpo agonizante en un poste elevado en una vía transitada. Estaba diciendo que ese era el costo de cuestionar el sistema. Y Jesús había cuestionado el sistema en voz alta, en público, dentro del templo, en la cara de los sacerdotes, en la semana más políticamente sensible del calendario judío. Lo que sucede en los 3 días siguientes se convertirá en el evento más debatido, más investigado y más divisivo de toda la historia humana. Para entender el peso de lo que los datos históricos presentan, debes comenzar por el estado de los seguidores de Jesús inmediatamente después de la crucifixión. No estamos hablando de personas que esperaban la resurrección con confianza y paciencia espiritual. Estamos hablando de hombres destrozados, en pánico, cognitivamente incapaces de procesar lo que había sucedido. Los registros son explícitos y humillantes para ellos mismos. Los discípulos huyeron. Pedro, el mismo que había prometido morir con Jesús horas antes, lo negó 3 veces en una sola noche, con miedo de una esclava de patio que lo reconoció como Galileo, como alguien del grupo del condenado. Juan estuvo presente en la crucifixión. La mayoría no estaba. Estaban escondidos, con miedo de que las autoridades vinieran a buscar a los siguientes de la lista. Ese detalle no es menor. Ese es el punto de partida de todo análisis histórico serio sobre la resurrección, porque lo que sucede en las semanas siguientes contradice tan radicalmente el comportamiento anterior de esos hombres que exige explicación. Y las explicaciones disponibles, cuando las enumeras honestamente, son solo 4. O mintieron conscientemente y fabricaron toda la historia, o alucinaron y confundieron una experiencia psicológica con una realidad física, o confundieron a otra persona con Jesús después de la crucifixión, o realmente resucitó. Cada una de esas hipótesis será confrontada con los datos, y tú decides a dónde llevan los datos. Pero antes de eso, necesitas conocer el contexto exacto del sepulcro, porque la primera prueba comienza allí, en una roca esculpida, en una piedra enorme, en un sello romano y en una guardia militar posicionada para hacer cualquier interferencia imposible. La crucifixión fue real, física, pública y documentada. El historiador romano Tácito, escribiendo alrededor del año 116 d.C. en su obra Anales, menciona que Cristo había sido ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y que la superstición funesta, como él llama al movimiento cristiano, había resurgido no solo en Judea, sino que había llegado a Roma. El historiador judío Josefo, en Antigüedades Judías, menciona a Jesús en al menos 2 pasajes separados, confirmando que existió, fue llamado Cristo, fue condenado por Pilato, y que sus seguidores seguían existiendo a finales del primer siglo. 2 fuentes no cristianas, una romana y una judía, confirman el núcleo histórico de la narrativa evangélica, y ambas fueron escritas por personas que no tenían ningún interés en favorecer al cristianismo. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos del primer siglo mejor atestiguados por fuentes externas al Nuevo Testamento. El debate comienza después. La prueba número 1 es sobre lo que le ocurrió al cuerpo. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, el mismo consejo religioso que había votado por la condena de Jesús, pidió el cuerpo a Pilato y lo depositó en una tumba propia, nueva, esculpida en la roca, en una propiedad cercana al lugar de la crucifixión. Las mujeres que acompañaban al grupo, incluida María Magdalena, observaron dónde se colocaba el cuerpo. Una piedra enorme fue rodada para sellar la entrada. Y entonces, según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 62 a 66,
Las autoridades judías fueron a Pilato y pidieron que la tumba fuera sellada y custodiada, porque habían oído a Jesús prometer que resucitaría al tercer día y no querían que los discípulos robaran el cuerpo y fabricaran una resurrección. Pilato autorizó. La guardia fue posicionada. El sello romano fue aplicado. Lo que es históricamente fascinante no es solo lo que dicen los evangelios, es lo que los adversarios de Jesús no dijeron. Las autoridades judías nunca negaron que la tumba estaba vacía. Considera ese hecho por un momento entero. Si el cuerpo aún estuviera dentro de la tumba, si hubiera alguna posibilidad de señalar ese sepulcro específico y mostrar el cadáver, el problema cristiano estaría resuelto en 24 horas. Jerusalén era una ciudad pequeña, el sepulcro era conocido, el lugar era accesible, las autoridades tenían todos los recursos, toda la autoridad legal y toda la motivación del mundo para producir ese cuerpo y acabar con el movimiento en la raíz, un movimiento que estaba creciendo dentro de la propia ciudad, perturbando la paz, creando problemas políticos con Roma y amenazando la posición que los sacerdotes llevaban décadas intentando mantener. No lo hicieron. Lo que hicieron, según el relato de Mateo en el capítulo 28, versículos 11 a 15, fue propagar la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche, mientras los guardias dormían. Sigue la lógica de esa versión, porque tiene al menos 3 problemas históricos graves que raramente se discuten juntos. Primero, la piedra que sellaba la tumba pesaba, según las estimaciones arqueológicas basadas en sepulturas del período herodiano encontradas en Jerusalén, entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Mover esa piedra en un carril esculpido en la roca creaba ruido suficiente para despertar a cualquier persona a decenas de metros de distancia. No era una operación silenciosa, era físicamente imposible de hacer sin ser detectado. Segundo, los discípulos tenían miedo, tanto miedo que apenas podían salir del escondite. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, afirma que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Puedes imaginar a esos hombres en ese estado psicológico de terror paralizante, ejecutando una operación nocturna silenciosa contra una guardia romana profesional, moviendo una piedra de 2 toneladas, rompiendo un sello imperial, robando un cadáver envuelto en 1,5 metros de vendas de lino impregnadas de 33 kilos de mirra y áloe, según registra el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y haciendo todo eso sin despertar a nadie, sin dejar rastros, sin ser delatados por ninguno de los involucrados en ningún momento posterior de sus vidas. Tercero, y más importante, los guardias romanos que dormían en servicio no eran multados, eran ejecutados. El sueño en guardia era punible con la muerte. Ese es el derecho militar romano documentado. Si los guardias durmieron y el cuerpo fue robado, no tenían ningún interés en contar esa historia públicamente, y si no durmieron, vieron lo que pasó. Ninguna versión de la teoría del robo resuelve los 3 problemas simultáneamente. Y existe aún un cuarto problema con esa hipótesis. Un problema que aparecerá con más fuerza cuando llegues a la tercera prueba. Por ahora, solo anota: los hombres que robaron un cuerpo no mueren años después, anunciando públicamente que lo vieron resucitado. No existe incentivo emocional, social o racional para ese comportamiento. Y existe un incentivo inmenso para hacer lo contrario, especialmente cuando tu vida está siendo amenazada por esas afirmaciones. La tumba estaba vacía. Eso no es disputado por ninguna fuente histórica del primer siglo, ni romana, ni judía, ni pagana. El debate siempre fue sobre por qué estaba vacía, y eso, por sí solo, ya elimina una de las explicaciones más populares que escucharás en cualquier conversación sobre el tema.
La prueba número 2 es sobre las apariciones y sobre el documento más antiguo que existe al respecto. En algún momento entre los años 54 y 55 D.C., menos de 25 años después de la crucifixión, mientras cientos de testigos directos aún estaban vivos, un hombre escribe una carta a la comunidad cristiana de Corinto. Esa carta es conocida como Primera Carta a los Corintios. El capítulo 15 contiene el documento más antiguo sobre la resurrección de Jesús que existe, más antiguo que cualquiera de los 4 evangelios, escritos entre los años 60 y 100 D.C. El autor, a quien reconocerás cuando el hilo guardado aparezca, escribe en los versículos 3 a 8 del capítulo 15. Os transmito lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y después a los 12. Después se apareció a más de 500 personas a la vez, de las cuales la mayoría todavía está viva, aunque algunas han muerto. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y por último, se me apareció también a mí. Existe un elemento técnico en ese pasaje que los historiadores toman muy en serio. El autor usa un vocabulario específico del mundo rabínico, recibí y transmití, que indica que está pasando adelante una tradición ya establecida, una fórmula que existía antes que él, que recibió de otros. ¿Cuándo habría recibido esa tradición? Los historiadores, incluso los escépticos, datan el núcleo de esa fórmula, la lista de apariciones, el sepulcro, la resurrección al tercer día, entre 2 a 5 años después de la propia crucifixión, no décadas después, años. Eso destruye uno de los argumentos más populares que probablemente ya has escuchado, el de que la resurrección fue una leyenda que creció gradualmente a lo largo de generaciones, como un teléfono descompuesto que distorsiona el mensaje original, para que las leyendas se desarrollen al punto de transformar una muerte histórica en una resurrección mítica. Los historiadores necesitan al menos 2 generaciones de distancia, 60 a 80 años como mínimo, con la muerte de los testigos originales y la disipación de la memoria colectiva. El documento de 1 Corintios 15 no da ese espacio. Está cerca de los eventos, con testigos aún vivos, citados en un texto público. Y aquí está el dato que paraliza cualquier análisis de buena fe. 500 personas son citadas a la vez en un texto público de forma verificable. El autor está diciendo, esencialmente, aquí hay 500 testigos, la mayoría todavía viva. Ve y pregúntales. Trata de imaginar lo que significaría citar 500 testigos vivos de un evento que no ocurrió, en un documento público que circulaba en la misma época en que esas personas aún podían ser encontradas e interrogadas. ¿Cuál sería la lógica de hacer eso? Cualquiera que leyera la carta y quisiera refutarla tenía los nombres, la comunidad y el acceso para ir a verificar. La teoría de la alucinación tampoco resuelve ese problema. Las alucinaciones son experiencias profundamente individuales, generadas por el sistema nervioso de cada persona por separado, moldeadas por expectativas específicas, estados emocionales particulares y contextos sensoriales únicos. Los neurocientíficos son unánimes en decir que no existen alucinaciones grupales que produzcan la misma experiencia visual, auditiva y táctil en 500 personas simultáneamente en múltiples ocasiones separadas, en lugares distintos, a lo largo de 40 días. La hipótesis de la alucinación colectiva no es refutada por la fe, es refutada por la neurociencia. Pero el dato más perturbador de la lista no son las 500 testigos. Es un nombre específico que aparece casi al final.
un nombre que exigirá que te detengas y pienses en lo que significa que ese hombre específico aparezca allí. Antes de llegar a ese nombre, necesitas entender lo que les ocurrió a los 11 discípulos restantes. Porque la tercera prueba no habla de lo que vieron, habla de lo que hicieron después de ver y del precio que pagaron por no renunciar a lo que vieron. Pon en perspectiva el siguiente escenario. Eres un pescador de Cafarnaúm. Pasaste 3 años siguiendo a un hombre que creías que era el Mesías. Lo viste alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Lo viste caminar sobre el agua. Lo viste resucitar a Lázaro de 4 días de muerte. Y entonces, en la noche de jueves más larga de tu vida, lo viste preso. En la madrugada, juzgado en una sesión que violaba cada artículo del derecho judío. En la mañana del viernes, cargando el instrumento de su propia ejecución por las calles de piedra de Jerusalén, bajo el sol que ya calentaba a las 9 de la mañana, mientras multitudes de peregrinos de la Pascua miraban sin entender muy bien lo que estaba sucediendo, y entonces lo viste morir, huiste, te escondiste, lo negaste, y entonces, el domingo por la mañana, 2 de las mujeres regresan con una historia imposible. La tumba está vacía. Vas a verificar. El lino está doblado en el suelo. La piedra está apartada. Y después, a lo largo de los días y semanas que siguen, comienzas a ver a ese hombre. No en un sueño, no en una visión mística, vivo, hablando, comiendo pescado a la brasa a orillas del lago de Tiberíades, con el olor de las brasas y del pescado tostado en el aire de la mañana, mostrando las marcas de los clavos en las manos para que las toques con tus propios dedos. Y entonces tienes una decisión que tomar. Puedes concluir que estás alucinando y quedarte en silencio. Puedes concluir que fue un error y quedarte en silencio. Puedes concluir que estás tan destrozado emocionalmente que no puedes distinguir la realidad del deseo y quedarte en silencio, o puedes salir por las calles de Jerusalén, la misma ciudad donde ese hombre fue ejecutado hace menos de 2 meses, ante las mismas autoridades que lo condenaron, y anunciar en voz alta que resucitó de entre los muertos. Los discípulos eligieron la tercera opción. 50 días después de la crucifixión, la fecha de Pentecostés, confirmada por el calendario judío y correspondiente al período de 7 semanas después de la Pascua, Pedro, el mismo que había negado conocer a Jesús 3 veces en una sola noche, está de pie en medio de Jerusalén, hablando para miles de personas que llegaron de todas partes del mundo mediterráneo para la fiesta, acusando directamente a los líderes religiosos de haber matado al Mesías, no en una ciudad lejana, años después. Allí, en ese momento, en esa ciudad, ante esas personas, en cuya mayoría estuvo presente durante la Pascua y sabía exactamente lo que había sucedido. El movimiento creció. En semanas, el libro de Hechos de los Apóstoles documenta miles de nuevos seguidores solo en Jerusalén. Lo que es históricamente notable no es el número, es el lugar y el tiempo. No puedes iniciar un movimiento basado en una resurrección fraudulenta en la misma ciudad donde el hombre fue sepultado, con la tumba todavía accesible y verificable, con las autoridades teniendo todos los recursos para investigar y toda la motivación del mundo para destruir la narrativa. El fraude colapsa inmediatamente en el lugar donde es más fácil de refutar. Lo que les ocurre a los discípulos en los años y décadas siguientes es donde la prueba se vuelve más pesada que cualquier argumento teórico. Santiago, hijo de Zebedeo, es decapitado por orden de Herodes Agripa alrededor del año 44 d.C. El único asesinato de un apóstol confirmado tanto por el Nuevo Testamento como por fuentes externas. Pedro es crucificado, según la tradición confirmada por múltiples fuentes del segundo siglo, cabeza abajo en Roma, porque pidió no morir de la misma forma que su Señor. Andrés,
es crucificado en una cruz en X, en la ciudad de Patras, en Grecia. Felipe es crucificado en Hierápolis, en la actual Turquía. Mateo es muerto a espada en Egipto. Bartolomé es desollado vivo y crucificado en Armenia. Tomás es apuñalado con una lanza en India, hecho confirmado por comunidades cristianas que existen hace 2000 años y veneran su tumba hasta hoy. Simón el Celote es cerrado por la mitad. Judas Tadeo es muerto a flechazos. Pablo es decapitado en Roma alrededor del año 67 TD.C. 10 de los 11 discípulos restantes murieron por negarse a negar que habían visto a Jesús resucitado. Deja que ese número se asiente. Existe una diferencia fundamental que la mayoría de los análisis populares ignora entre morir por una creencia y morir por una mentira que sabes que es mentira. Las personas mueren por creencias falsas todo el tiempo. Es trágico, pero comprensible. Un hombre que cree genuinamente en algo erróneo puede morir por esa convicción. Pero las personas no mueren voluntariamente por algo que saben que es un fraude que ellas mismas orquestaron, especialmente cuando la muerte está sobre la mesa y la única condición para sobrevivir es reconocer que inventaste la historia. En esa situación, la mayoría de las personas habla. Ninguno de ellos habló. En ningún momento de tortura, prisión o sentencia de muerte, ninguno de los discípulos dijo, fue todo mentira, el cuerpo todavía está allí. Ningún documento romano, ningún documento judío, ningún registro de ninguna fuente hostil al cristianismo, y había muchas fuentes hostiles, altamente motivadas para destruir el movimiento, menciona una retractación de cualquier discípulo sobre lo que había testimoniado. Si alguno de ellos hubiera confesado el fraude, esa confesión sería el documento más reproducido y celebrado de la historia romana. No existe. Eso no prueba la resurrección directamente, pero elimina completamente la hipótesis de la conspiración. Si fue una conspiración, fue la única en la historia conocida en que todos los conspiradores murieron en tortura y ejecución sin revelar el secreto, incluso cuando la revelación les salvaría la vida. La prueba número 4 es sobre un nombre que Pablo menciona casi de pasada en su lista, pero que los historiadores consideran una de las piezas más reveladoras de todo el debate. Santiago, no Santiago, hijo de Zebedeo, que ya entró en la lista de mártires. Pablo está hablando de Santiago, hermano de Jesús. El mismo Santiago que, durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los evangelios registran claramente como no siendo un seguidor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 5, afirma sin eufemismo, ni siquiera sus hermanos creían en él. Durante el período en que Jesús predicaba por las regiones de Galilea y Judea, su propia familia pensaba que había perdido el juicio. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 21, registra que su familia fue a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Piensa en la situación de Santiago por un momento. Ese hombre creció con Jesús, comió en el mismo plato, durmió bajo el mismo techo. Conocía sus hábitos de infancia, sus bromas, sus manías, sus miedos humanos. Veía a su hermano mayor volviéndose cada vez más famoso y cada vez más políticamente peligroso. No era un seguidor, no era un entusiasta, era un hermano escéptico que observaba desde afuera mientras su hermano causaba problemas serios con las autoridades religiosas más poderosas del país. Y entonces Jesús es preso, torturado y crucificado públicamente. Para Santiago, eso debería confirmar todo lo que ya sospechaba. Su hermano era un entusiasta con complejo de Mesías, que finalmente había ido demasiado lejos y pagado el precio. En cualquier análisis de psicología humana básica,
El hermano escéptico que no creía en el ministerio vería la crucifixión como el cierre definitivo de un capítulo vergonzoso de la historia de la familia. Y entonces, según Pablo en 1 Corintios 15, Santiago ve a Jesús resucitado. Lo que sucede después está históricamente documentado. Santiago, el hermano que no creía, se convierte en el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, confirmado tanto por el Nuevo Testamento como por el historiador Josefo. Es llamado Santiago el Justo por las fuentes del período. Se vuelve hacia la ciudad que había ejecutado a su hermano y asume el liderazgo del movimiento que esa ejecución debería haber destruido. 22 años después de la crucifixión, alrededor del año 62 d.C., Santiago es arrojado desde lo alto del templo por las autoridades judías. Como no murió en la caída, los historiadores dicen que sobrevivió al impacto, fue apedreado hasta la muerte en el suelo de piedra del patio del templo. Su acusación, continuar anunciando que su hermano había resucitado de entre los muertos. ¿Qué convierte a un hermano escéptico en un líder del movimiento y luego en un mártir? ¿Qué hace que un hombre que creció junto a Jesús, que sabía exactamente quién era en casa, que no creía durante el ministerio público, que no estuvo presente en la crucifixión, qué hace que ese hombre específico cambie de posición de forma tan radical que muere por ese cambio? Pablo dice que Santiago vio a Jesús resucitado, y la única explicación que Santiago jamás dio con cada elección de su vida y con su muerte fue exactamente esa. Los historiadores, incluso los escépticos, reconocen que la conversión de Santiago es un dato histórico sólido que necesita explicación. Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte, uno de los mayores especialistas en Nuevo Testamento del mundo, agnóstico declarado y crítico frecuente de las afirmaciones cristianas, reconoce explícitamente que la conversión de Santiago es uno de los hechos históricos más difíciles de explicar sin alguna experiencia extraordinaria por parte de él. Y ahora llegamos al hilo que guardaste desde el comienzo de la narrativa. El hombre que Pablo menciona como último en la lista de testigos oculares de la resurrección, aquel que la vio como si fuera un nacimiento fuera de tiempo, en una expresión griega que transmite algo prematuro, inesperado, anómalo, es el propio Pablo. Y la historia de Pablo es la más perturbadora de todas las pruebas. La prueba número 5 es sobre el perseguidor que cambió de bando. Su nombre era Saulo, Saulo de Tarso, ciudadano romano de nacimiento, fariseo de formación rigurosa, estudiante del rabino Gamaliel, uno de los juristas religiosos más respetados y más citados en toda la literatura talmúdica. Cuando el movimiento cristiano comenzó a crecer en Jerusalén después de la Pascua del año 30 d.C., Saulo no era un observador curioso, era un perseguidor activo y convicto. Hechos de los Apóstoles lo describe supervisando la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, en el capítulo 7. Luego, en el capítulo 8, afirma que Saulo asolaba la iglesia. El verbo griego original, limaino, es el mismo usado para describir a un animal salvaje despedazando a su presa. Entraba en casas, separaba hombres de mujeres, echaba a los cristianos en prisión, los arrastraba ante las autoridades para juicio. Estaba absolutamente convicto, con la certeza total de un intelectual brillante y disciplinado, de que los cristianos eran herejes peligrosos que blasfemaban contra Dios al afirmar que un hombre crucificado había resucitado y era el Mesías. Debes entender el peso teológico de esa cuestión para un fariseo del primer siglo, porque es el punto que hace que la conversión de Saulo sea tan impactante.
El pensamiento judío de la época, basado en Deuteronomio 21, versículo 23, afirmaba que «Maldito es todo aquel que es colgado en un madero». Para Saulo, la crucifixión de Jesús no era solo evidencia de que había fallado como Mesías político, era evidencia positiva de que estaba bajo la maldición de Dios. Afirmar que el Mesías había sido crucificado era, en la visión de un fariseo educado, no solo absurdo, era teológicamente imposible. El Mesías que los judíos esperaban era un conquistador, un rey ungido por Dios, un libertador que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel en la tierra, no un criminal de baja extracción ejecutado en un instrumento de máxima vergüenza. Saulo no operaba por ignorancia. Era probablemente uno de los 10 hombres más educados de su generación en toda Judea. Y estaba convicto de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos. Y entonces, en el camino a Damasco, en algún momento alrededor del año 32 d.C., algo sucede. Pablo describe la experiencia en 3 pasajes distintos, 2 en Hechos de los Apóstoles y 1 en la carta a los Gálatas. No es descrita como un sueño, no es una visión mística vaga de luz y paz. Es una aparición que describe usando los mismos términos que usa para describir las apariciones a Pedro, a los 12 y a las 500 testigos. Es acompañada de una luz intensa a las 2 horas del día, de una voz audible en arameo, de una caída que lo derriba en el polvoriento suelo del camino, y de ceguera que dura 3 días. Los hombres que viajaban con él también oyen y ven algo. Las distintas narrativas de Hechos varían en los detalles, lo que es, irónicamente, el patrón esperado de relatos independientes de un mismo evento, no de una historia fabricada. Lo que sucede después de la ceguera de 3 días es donde los datos se vuelven imposibles de ignorar. El mismo hombre que había asolado la iglesia comienza a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. Inmediatamente, sin período de transición, sin consultar a los apóstoles. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, Pablo es explícito. Después de su conversión, no subió inmediatamente a Jerusalén para encontrar a los apóstoles. Fue a Arabia por un período, luego volvió a Damasco, y solo después de 3 años fue a Jerusalén para encontrar a Pedro y a Santiago. No para aprender lo que había sucedido, sino para comparar notas con los testigos oculares. Lo que predicaba era independiente de instrucción humana. Venía, según él, de una experiencia directa. Examina el incentivo que Saulo tenía para fabricar esa conversión. No existe ninguno. Del otro lado de la ecuación, los costos son inmensos y documentados. En 2 Corintios, capítulo 11, Pablo enumera lo que la conversión le costó. 39 azotes 5 veces, golpiza con varas 3 veces, apedreado 1 vez, 3 naufragios, 1 noche y 1 día en el mar, peligros constantes en viajes por toda la región mediterránea, prisión, frío, hambre y la presión diaria de las comunidades que lideraba, y eventualmente decapitación en Roma, alrededor del año 67 d.C., bajo Nerón, que convierte al perseguidor más determinado en un mártir por la causa que perseguía. Pablo tiene una única respuesta para esa pregunta, repetida a lo largo de todas sus cartas. Vio a Jesús resucitado, y esa experiencia fue tan radicalmente incompatible con todo lo que había creído antes, tan irreconciliable con su formación intelectual y teológica, que no encontró otra explicación salvo una única conclusión. Había estado equivocado, y los cristianos que había perseguido habían tenido razón. La prueba número 6 es sobre dónde creció el movimiento, y por qué eso es un problema lógico para cualquier teoría alternativa. Ya tienes 2 datos que, juntos, crean una presión enorme sobre cualquier explicación que no sea la resurrección.
La tumba estaba vacía y nadie produjo el cuerpo. Los testigos se multiplicaron y murieron sin retractarse de lo que dijeron. Ahora añade un tercer dato. El movimiento cristiano estalló en Jerusalén, no en Galilea, donde Jesús había realizado la mayor parte de su ministerio y donde había más simpatizantes. No en Roma, donde el anonimato haría más fácil fabricar cualquier historia. No en Alejandría o en Antioquía, ciudades grandes y cosmopolitas, donde la verificación sería más difícil. En Jerusalén, en Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, con la ciudad todavía llena de peregrinos de la Pascua que habían presenciado los eventos, con la tumba todavía accesible y verificable por cualquier persona que quisiera caminar hasta allí. Dimensiona lo que eso significa como problema lógico. Si la resurrección fue una fabricación, los discípulos eligieron el peor lugar del mundo para iniciar la fabricación. Eligieron la ciudad donde todo el mundo conocía la tumba, donde las autoridades tenían todos los recursos y toda la motivación para investigar, donde los testigos de la crucifixión todavía estaban en la ciudad, donde cualquier persona que escuchara la predicación de Pedro en el día de Pentecostés podía, en menos de una hora a pie, caminar hasta el jardín de José de Arimatea y verificar el sepulcro. El historiador N. T. Wright, de la Universidad de Oxford, uno de los mayores especialistas mundiales en orígenes del Nuevo Testamento y en judaísmo del Segundo Templo, argumenta que el crecimiento del movimiento cristiano en Jerusalén en los meses inmediatamente posteriores a la crucifixión es, por sí solo, uno de los datos históricos más difíciles de explicar sin una resurrección. Y Wright conoce cada argumento crítico existente. No está ignorando las dificultades. Está diciendo que, después de años investigando cada alternativa posible, ninguna de ellas resuelve el problema del lugar y del tiempo. El movimiento creció porque las personas podían verificar las afirmaciones. Cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y dijo, Dios resucitó a este Jesús y de todo esto somos testigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32, había en el auditorio personas que habían estado en Jerusalén en la Pascua, que sabían lo que había sucedido, que podían ir a verificar la tumba, que podían preguntar a las mujeres que encontraron el sepulcro vacío, que podían buscar a Santiago o a Juan o a cualquier otro miembro del grupo. Las autoridades romanas tenían el poder y los recursos para investigar. Las autoridades judías tenían la motivación y la capacidad para destruir el movimiento en la raíz. Ninguna de las dos produjo el cuerpo. Ninguna de las dos presentó un testigo que dijera, estuve en la tumba el domingo por la mañana y el cuerpo estaba allí. Ninguna de las dos publicó el testimonio de un solo discípulo arrepentido, confirmando que todo había sido fabricado. El movimiento creció porque los hechos resistieron el escrutinio directo e inmediato de adversarios motivados a refutarlos. La prueba número 7 es diferente de las anteriores. No es una evidencia positiva de la resurrección, es una evidencia de que la narrativa no fue fabricada y es, técnicamente, una de las más elegantes de todo el conjunto. Los 4 evangelios son unánimes en un detalle que ningún fabricante de historia del primer siglo incluiría voluntariamente si estuviera inventando una historia para convencer a un público romano y judío. Las primeras testigos de la tumba vacía eran mujeres: María Magdalena, María, madre de Santiago, Salomé, Juan, que difiere ligeramente en la lista de nombres. También coloca a María Magdalena como la primera en llegar, la primera en ver la tumba vacía y la primera en encontrar a Jesús resucitado. Las 4 narrativas son unánimes. Las mujeres llegaron primero.
Las mujeres fueron las primeras testigos del evento más importante que los evangelios narran. ¿Por qué eso importa históricamente? En el sistema legal romano y judío del primer siglo, el testimonio de las mujeres tenía un valor probatorio drásticamente reducido. El historiador judío Josefo, escribiendo a finales del primer siglo en Antigüedades Judías, afirma explícitamente que las mujeres y los esclavos no podían servir como testigos válidos en los tribunales judíos. El filósofo pagano Celso, uno de los primeros críticos intelectuales del cristianismo, escribiendo en el siglo II, se burlaba específicamente de ese detalle, argumentando que la resurrección había sido relatada por una mujer histérica y por algunos crédulos de su grupo. Era el argumento más obvio que un crítico del primer o segundo siglo podía usar contra la narrativa cristiana. Sigue el razonamiento hasta el final. Si fueras a fabricar una historia de resurrección en el primer siglo mediterráneo y quisieras que las personas creyeran en ella, lo último que harías sería poner mujeres como testigos principales. Pondrías a los líderes más respetados, pondrías a Pedro y a Juan, pondrías a los sacerdotes que se habían convertido, y había algunos, pondrías hombres con credibilidad pública, con posición social, con nombres reconocidos en las comunidades donde la carta circularía. Los evangelios ponen a mujeres porque fue lo que sucedió. Esa es la lógica del criterio de vergüenza, una herramienta estándar de la metodología historiográfica crítica que funciona así. Cuando una narrativa incluye detalles que serían embarazosos, contraproducentes o difíciles de explicar para sus autores dentro de la cultura de la época, esos detalles tienen alta probabilidad histórica, porque nadie los inventaría voluntariamente. Un inventor pondría los detalles que mejor funcionan para su objetivo, pondría los argumentos más fuertes, eliminaría los puntos débiles. El hecho de que los 4 evangelios, escritos de forma independiente unos de otros, incluyan todos a mujeres como primeras testigos, y ninguno de ellos intente minimizar ese detalle, explicarlo o reemplazarlo por uno más conveniente, se debe precisamente a que era verdadero, ya que los autores sabían que las personas que estaban leyendo podían verificar con las propias testigos. María Magdalena probablemente estaba viva cuando los primeros evangelios comenzaron a circular. Pedro estaba vivo. Juan estaba vivo. Las personas podían preguntar, y la historia resistió. Ahora tienes las 7 pruebas dispuestas sobre la mesa, no como artículos de fe, no como dogmas religiosos, no como tradiciones que deben ser aceptadas sin examen, como problemas históricos que exigen explicación. Una tumba que estaba vacía y que ninguna autoridad del primer siglo negó que estuviera vacía. 500 testigos citadas en un documento público escrito cuando la mayoría de ellas todavía vivía y podía ser verificada. 10 de los 11 discípulos que murieron por negarse a negar lo que dijeron haber visto. Un hermano que no creía durante el ministerio se convirtió en líder de la comunidad cristiana y murió como mártir. Un perseguidor intelectualmente sofisticado que cambió una carrera prometedora por décadas de sufrimiento y muerte. Una explosión de crecimiento en la ciudad más difícil y más peligrosa para que un fraude sobreviviera. Y mujeres como primeras testigos, el detalle más improbable posible en una cultura donde el testimonio femenino no tenía valor legal. Cada uno de esos datos, aisladamente, necesita una explicación. Juntos forman un problema histórico que los mayores críticos de la resurrección, incluido Bart Ehrman, que es agnóstico y uno de los principales estudiosos del Nuevo Testamento en el mundo, reconocen como genuinamente difícil de resolver sin alguna forma de evento extraordinario en los días siguientes a la crucifixión, y ahora el hilo aparece.
El documento más antiguo sobre la resurrección de Jesús, más antiguo que los evangelios, más cercano a los eventos, con testigos citados por nombre ante un público, no fue escrito por un discípulo que amaba a Jesús. No fue escrito por alguien que tenía interés emocional o sentimental en la narrativa. Fue escrito por el hombre que, durante años, había arrastrado a los cristianos a la prisión y supervisado sus ejecuciones. Pablo de Tarso, el perseguidor, escribe en 1 Corintios 15 con una precisión que es casi extraña en un texto religioso. Enumera las apariciones en orden, cita a los testigos por grupos, menciona que 500 de ellas todavía están vivas, una invitación implícita a la verificación, y se incluye a sí mismo como el último en ver a Jesús resucitado, usando una palabra que transmite inadecuación, indignidad, algo fuera del orden natural de las cosas. No se está glorificando. Está relatando un hecho que transformó completamente su vida contra toda su voluntad, contra todos sus intereses, contra toda su formación intelectual y religiosa. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. Ese documento fue escrito menos de 25 años después de la crucifixión, en un idioma público, para una audiencia que podía verificar cada nombre citado por un hombre que no tenía ningún incentivo personal, social o profesional para escribirlo, y que pagó con su vida por haberlo escrito. Es el documento más incómodo de toda la discusión sobre la resurrección. No porque responda a todas las preguntas filosóficas, no porque elimine la necesidad de fe, sino porque fue escrito por el último hombre del mundo que debería haberlo escrito, y porque la única explicación que ese hombre jamás dio para su cambio radical fue que vio a Jesús de Nazaret vivo después de la crucifixión. El historiador Gary Habermas, de la Universidad Liberty, pasó décadas catalogando toda la producción académica sobre la resurrección. Creyentes y escépticos, teólogos e historiadores, filósofos y neurocientíficos. Identificó un conjunto de hechos que más del 90% de los estudiosos serios del tema, independientemente de su posición religiosa personal, reconocen como históricamente establecidos: el sepulcro de Jesús por José de Arimatea, la tumba encontrada vacía por las mujeres el domingo por la mañana, las apariciones a individuos y grupos relatadas de forma independiente y las conversiones súbitas e inexplicables de Pablo y de Santiago. El debate académico real, el debate que ocurre en las universidades, en las publicaciones especializadas, en los congresos de historia antigua, no es sobre si esos hechos ocurrieron. Es sobre cómo explicarlos. Y es exactamente en ese punto donde la historia deja de ser solo historia. 30D.C. El cuerpo desaparece de una tumba sellada por orden de un gobernador romano. 50 días después, el movimiento estalla en la ciudad, que debería destruirlo con más facilidad que cualquier otra. A lo largo de las décadas siguientes, los hombres que dijeron haber visto a Jesús resucitado mueren uno a uno, en condiciones que le darían a cualquiera de ellos la oportunidad de salvar su propia vida diciendo simplemente: fue todo mentira. Ninguno lo hace. Un hermano escéptico se convierte en líder y mártir. Un perseguidor se convierte en propagador y mártir. Un documento escrito por ese perseguidor circula públicamente con 500 testigos citadas, y nadie aparece para contradecirlas. Las mujeres son las primeras testigos en una cultura que no valoraba el testimonio femenino.
Y esa elección improbable sobrevive en 4 documentos independientes. 2000 años después, el debate continúa. Lo que es significativo no es que el debate continúe. Los eventos extraordinarios siempre generan debates de larga duración. Lo que es significativo es que el debate continúa en los mismos términos en que comenzó. Las explicaciones alternativas son exactamente las mismas que las autoridades del primer siglo intentaron usar. Robo del cuerpo, alucinación colectiva, identidad equivocada, leyenda gradual. Y ninguna de ellas, sometida al análisis histórico riguroso y honesto, resuelve los 7 problemas al mismo tiempo, en el mismo lugar, con el mismo conjunto de evidencias. Cada explicación alternativa disuelve un dato y crea 2 nuevos. Lo que los datos históricos dicen es que algo sucedió ese domingo por la mañana en Jerusalén que transformó cobardes en mártires, escépticos en líderes, perseguidores en prisioneros, y un movimiento nacido en un viernes de ejecución pública en 2.000 millones de seguidores, esparcidos por todos los continentes, 2000 años después. Que ese algo llevó a hombres a morir por él sin jamás abjurar. Que ese algo llegó hasta ti, aquí, ahora, atravesando 20 siglos de debate, persecución, martirio y resistencia. ¿Qué fue ese algo? Esa es la pregunta que los datos plantean y que solo tú puedes responder. Cada testigo que murió por esa historia dio la misma respuesta. Yeshua Bar Yosef había salido de la tumba, y nada de lo que el mundo les ofreció a cambio del silencio valió más que esa verdad.